esta noche el poder compartir la palabra con ustedes. Les pido que por favor tomen sus Biblias y nos dirigimos al Salmo 138. Lo voy a leer por ustedes y dice: Salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, porque la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén, mis hermanos. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú has sido fiel. Te pedimos, Señor, que nos sustentes por medio de ella, que nos permita, Señor, meditar en tu ley, que nos permita, Señor, tomar fuerzas en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos lleve a un conocimiento más profundo de tu verdad, oh Señor. En tu nombre oro, amén y amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. He titulado esta predicación El cántico de un miserable redimido. Y este salmo, esta predicación la he dividido en tres partes. Primeramente la resolución del salmista, que la podemos ver en el versículo 1 al 2. Segundo, la fuente de la resolución del salmista, versículo 3 y 6. Y tercero, la seguridad de la resolución del salmista, versículo 7 al 8. Así que, mis queridos hermanos, el salmo que nos ocupa es un cántico de pura alabanza y acción de gracia, y expresa la gratitud de Dios por la promesa divina, por su misericordia, por su poder, por su protección y por su perseverancia. Este salmo se puede describir como una persona que ha sido salvada de una gran angustia, y ahora con un corazón agradecido, él presenta gratitud delante de Dios. Este salmo, mis queridos hermanos, está colocado en el lugar apropiado. Fuera quien editó y ordenó estos poemas sagrados, tenía una vista para notar la posición y el contraste. Porque si en el Salmo 137 vemos la necesidad del silencio ante los provocadores y burladores, aquí vemos la excelencia de una confesión valerosa. Hay tiempos de silencio, ¿verdad? No sea que echemos perlas a los cerdos. Y hay tiempos de hablar abiertamente, no sea que se nos tache de cobarde. El salmo es evidentemente de carácter davídico, exhibiendo toda la fidelidad y el valor que David pone en el Señor. Así que vamos a comenzar con el primer punto, la resolución del salmista. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mis queridos hermanos, no hay limitaciones ni reservas en la mente de David con respecto al merecimiento de nuestro Dios. Él es digno de ser alabado. David tiene una determinación y es alabar al Señor con todo su corazón. Y esta alabanza no es algo superficial,
David se dispone a alabar al Señor con todo lo que está dentro de él. Él se dispone a alabar al Señor con todos sus sentimientos, con toda su voluntad y con todo su intelecto. No es una alabanza que se articula solo con la boca, sino que es una alabanza que se demuestra en la práctica. Por eso él dice: te alabaré, Señor, porque he conocido tus favores. Mis queridos hermanos, necesitamos corazones sinceramente quebrantados y que lamenten nuestros pecados, pero también necesitamos corazones enteros para alabar las perfecciones del Señor. Nuestra mayor necesidad es conocer a nuestro Señor y conocer la grandeza de su poder, porque nuestro Señor nos ha rescatado. David había sido honrado al recibir el favor de Dios. Él declara su propósito, y es alabar al Señor, no con una gratitud ordinaria, sino con una gratitud que parte de todo su corazón. Y tal como lo vemos en el Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Alabaré al Señor con toda mi alma. Escuchen, gente humilde, y alégresen también. Únanse a mí y reconozcan su grandeza. El propósito de David es alabar al Señor porque el Señor lo ha rescatado, el Señor lo ha salvado, mis queridos hermanos. Así que también vemos que David se dispone a alabar al Señor con libertad y con audacia, porque él dice: te alabaré, Señor, delante de los dioses. Sean ángeles o príncipes o ídolos, significa la diligencia para adorar solo al Señor, al único Dios verdadero, y una repugnancia hacia todo objeto de culto. Por eso dije, un corazón enteramente entregado a la alabanza del Señor. Y esto lo vemos aún cuando Daniel se le prohíbe, mis queridos hermanos, orar delante del Señor. Y no hubo ley, ni nación, ni rey que los detuviera, porque también en Daniel hay una determinación, y es adorar y alabar al Señor. Asimismo, cuando se le pide a Sadrach, Mesach y Abednego a postrarse delante de otros dioses, de una estatua, ellos se negaron. Aunque sus vidas dependieran de esto, mis queridos hermanos, porque su resolución era alabar al único Dios verdadero. Así, mis queridos hermanos, que nuestra resolución es alabar al Señor, no de una manera superficial, sino con todo nuestro ser, con intelecto, con nuestro conocimiento y con nuestra voluntad y sentimientos. Tenemos que clamar para que el Señor nos dé corazones determinados a alabarle. Aún, mis queridos hermanos, cuando se niega la divinidad de nuestro Señor, adorémosle con mayor fervor. Aún cuando se desprecie la expiación de nuestro Señor, seamos más constantes, seamos más perseverantes en proclamar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y David dice: y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y por tu verdad. La misericordia de Dios es el bien hacia el miserable. Y David sabe que él no puede ser salvado por sus propias fuerzas. David mira dentro de sí mismo y no halla nada. Y David podía depender de algún hombre, pero tampoco sus fuerzas dependen de sus riquezas, de sus caballos. David depende únicamente de la misericordia de Dios, porque se ve como un miserable que ha sido rescatado por el Señor. Y él dice: daré gracias a tu nombre por tu misericordia y verdad. La misericordia de Dios se expresa en su fuerza, mis queridos hermanos, en su amor y constancia. Nosotros estamos seguros en nuestra salvación, no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor es fuerte para salvarnos, porque el Señor nos brinda su amor y Él es constante para perseverar en nosotros. La misericordia de nuestro Señor se muestra en redimir al miserable oprimido por la esclavitud del pecado, tal como lo dice Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, aún
estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Cristo, mis hermanos, es la manifestación corporal de la misericordia de Dios, tal como lo dice Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y David entiende que la misericordia de Dios es una manifestación de la fidelidad de Dios a su pacto. ¿Y cuál es el pacto de nuestro Dios? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios para siempre. Y es por eso que David sabe que el Señor tendrá misericordia de él. Y David por eso se dispone a alabar al Señor, mis hermanos. Y esto también nos lleva a meditar que nosotros constantemente deberíamos y somos llamados a tener un conocimiento profundo de nuestro Señor, porque nuestra alabanza, no estamos llamados a alabar al Señor de una manera superficial, y que nuestra determinación sea alabar al Señor con todo nuestro corazón. Asimismo, David dice, mis queridos hermanos, me postraré hacia tu santo templo. Esto demuestra una reverencia. No te alabaré como yo quiera, Señor, sino como tú determinas, porque el templo era la representación visible de la presencia en medio de su pueblo. Y también dice: y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y quiero decir que la palabra de Dios es un espejo en el cual vemos a Dios, y viéndole somos cambiados a su semejanza por el Espíritu. Pero si este espejo, mis hermanos, está quebrado, las concepciones que tenemos de Dios serán alteradas, por lo cual no podremos decir que alabamos al Señor con todo nuestro corazón si no nos disponemos a conocer al Dios que nos ha mostrado sus favores. David no había sido rescatado ni una ni dos veces, sino muchas veces. Y ahora, con el siguiente punto, vemos el motivo por el cual David se dispone a tomar esta resolución. ¿De dónde nace que David proclame y diga: alabaré al Señor? Y él dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hermanos, nuestra relación con Dios no es amarga, en ella hay dulzura y deleite. El que Dios no elimine, mis queridos hermanos, una carga en nuestras vidas, no significa que no nos dé las fuerzas para soportarla. Y este es un método de ayuda igualmente efectivo. El que Dios no quite lo que te oprime no quiere decir que el Señor no te dé vigor. Y entienda que David dice: el día que clamé, me contestaste, me fortaleciste con vigor en mi alma. David no expresa que el Señor lo libró, sino que le dio vigor para soportar las cargas. Y hay que entender que muchas veces el Señor ha determinado que esa carga sea para mostrar su gloria en nosotros, mis hermanos, porque el Señor se deleita en glorificarse en nuestras debilidades. Puede que no sea lo mejor para nosotros que la tribulación llegue a su fin. Es posible que sea mucho mejor que por medio de su presión aprendamos a tener paciencia, aprendamos a ser perseverantes y aprendamos a ser santos, mis queridos hermanos. Los usos de la adversidad son dulces, mis queridos hermanos, y nuestro sabio Padre Celestial no nos va a privar de estos beneficios. Somos tan delicadamente opuestos al sufrimiento. Al más mínimo acercamiento al peligro nos atemorizamos, mis queridos hermanos, como si nuestras mentes fueran nubladas y toda esperanza de la liberación divina fuera excluida de nuestros pensamientos. Pero David conoce que él tiene un Dios
que escucha. Hermano, nuestro Dios nos escucha, nuestro Padre nos escucha. Y este es el verdadero oficio de la fe, mis queridos hermanos. El ver la vida en medio de la muerte y confiar en la misericordia de Dios. No como algo que nos va a procurar la excepción del sufrimiento o del mal, sino como aquello que nos vivificará en medio de la muerte. Y cuando llegue nuestro fin, cuando llegue la adversidad, tendremos corazones fortalecidos y podremos decirle a la muerte: no le temo al terror de los terrores humanos, porque sabemos que el Señor está con nosotros. Y David tenía esto presente. David no pide que el Señor lo libre, pero David confía que el Señor vivificará su alma, cual sea la respuesta del Señor. Y también quiero decir, mis hermanos, que Dios humilla a sus hijos mediante diversas pruebas, para que su defensa de ellos sea más notable. Y esto lo podemos ver en Job. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Y así, mis queridos hermanos, el Señor se deleita en colocarnos en pruebas para mostrarse como nuestro libertador, mis hermanos. Y si tú miras en ti, mi querido hermano, no hallarás fuerzas. Y si miras hacia otra persona, mis queridos hermanos, seremos decepcionados. Y esto entiende David: si me miro a mí, no hay nada que me pueda salvar. Si miro al hombre, solo hallo decepción, pero si miro al Señor, hallo misericordia. Y es por ese motivo que David dice: me dispondré a alabar al Señor con todo mi corazón, no con una fractura de mi corazón, no con pedazos de mi corazón, sino con todo mi ser, con todo mi intelecto, con todos mis sentimientos. Señor, a ti únicamente alabaré. En medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia, yo te alabaré. Es fácil confiar en Dios cuando la mesa está llena y hay vino en la copa, mis hermanos. Pero ¿qué pasa cuando la mesa está vacía y el vino escasea? Que nuestra disposición sea alabar al Señor, aún en medio de cualquier prueba y circunstancia. Y entienda que aunque el Señor no nos libre de la prueba, eso no quiere decir que Él no nos ama. Porque muchas veces su amor es demostrado en dejar la aflicción para que nuestras almas sean vivificadas por Él y lo podamos conocer aún mejor, mis queridos hermanos. Y Él dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque cuando somos salvados, cuando conocemos la gracia de nuestro Dios, nuestro deleite es que más naciones, más personas se unan con nosotros y alabemos al Señor. Y este es un anticipo de que el Señor reinará para siempre y de que todo pueblo y nación lo alabará. Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios pisotea a los poderosos que se glorían en su prosperidad. Y David dice: gracias, Señor, porque has rescatado a un humilde pastor y lo has convertido en rey. David sabe lo que es ser humilde al Señor y él sabe lo que es confiar en el Señor, porque David ha pasado en pruebas y David sabe que es únicamente la mano de Dios quien puede rescatarlo de la aflicción. Y él dice: el Señor, aunque es excelso, aunque el Señor es grande y poderoso, mis queridos hermanos, Él también ve nuestras debilidades, porque Él atiende al humilde. Aunque el Señor es trascendente, eso no quiere decir que no sea cercanos a nosotros. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracias, como lo dice Proverbios 34. Los hombres orgullosos se jactan en voz alta e incluso se atreven a criticar a su hacedor, pero Él los conoce de lejos y si no se arrepienten, el Señor
mismo los arrojará en el infierno. Pero nosotros confiamos en que el Señor atiende al humilde y está presto a la oración del humilde. Y es aquí, mis hermanos, donde podemos ver que la confianza de David, sus resoluciones, no se basan en su propia confianza. Y es aquí donde vemos, mis queridos hermanos, como él dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Entienda, mi hermano, que vamos a estar en medio de la angustia, y esta es la fuente de la resolución de David, que él entiende que el Señor lo ha rescatado, pero que él también pasará por medio de angustia, y él sabe que aunque el Señor no lo libre, lo vivificará, mis queridos hermanos. Y él dice: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y es aquí donde David dice: Señor, yo pertenezco a ti, porque él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es aquí donde David agarra fuerzas para que su convicción, para que su propósito de alabar al Señor sea firme, porque David sabe que por medio de él no puede. Y es aquí donde David se sostiene únicamente en Dios. Es aquí donde David se despoja, siendo rey, de sus fuerzas, de sus carros, de sus caballos, y solamente mira al Señor y dice: Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Y en cierta manera también, mis hermanos, pueden llegar opresiones a la vida, y seremos como el peregrino, que andaremos en el camino, y vendrán las tentaciones, vendrá el acusador, y nos dirá: en tus fuerzas tú no podrás cumplir con todo lo que el Señor demanda. El camino es largo, tú fallarás, tú caerás, tú pecarás, el enemigo nos acusará. Y David tiene esto presente, y David dice: te doy gracias, Señor, porque sé que no es en mis fuerzas, porque sé que es en tus fuerzas, y tú, Señor, cumplirás tu propósito en mí, porque tú eres el que me has salvado. El Señor cumplirá su propósito en mí una vez que he sido librado por un acto, mis hermanos, de misericordia. David dice: Él perfeccionará todo lo que ha hecho, dado que Él es inmutable. Y en esto podemos confiar, que nuestro Dios no es un necio constructor que una vez empezada la obra la abandona. El Señor no es como nosotros, mis hermanos, y por eso sintámonos felices y gozosos, porque sabemos que el Señor cumplirá su propósito en mí. Si la angustia te persigue, si tú no sabes qué te depara el mañana, confía en que el Señor ha dicho que Él cumplirá su propósito en ti. Tal como lo dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, estando convencido, estando inclinado hacia esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y mis queridos hermanos, esta es la esencia de la gracia de Dios, que el que nos salva nos sostiene, el que nos salva nos perfecciona, y el que nos salva no nos dejará de caer, mis hermanos, porque Él nos sostiene con sus brazos fuertes, con sus manos poderosas. Y Él dice: alabad, dice el Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Mis hermanos, el Señor es bueno. ¿Por qué no hemos de alabar a nuestro Señor si el Señor es bueno? Y David sabe esto, y es aquí donde volvemos otra vez a la primera, al primer punto: alabar al Señor con todo nuestro corazón, porque el Señor ha sido bueno, porque su misericordia es para siempre. El Señor nos preserva hasta el final, mis hermanos, y en esto yo descanso, y en esto mis cargas se van, porque sé que estoy seguro. Pero mis queridos hermanos, esta promesa no es para los obreros perezosos. Esta promesa es para gente que ha sido cautivada por el cielo, gente que trabaja en pos del cielo. Si tú no trabajas en pos del cielo, tú no puedes decir que el Señor cumplirá su propósito en ti, porque tú no estás dedicado a las cosas del Señor.
Y esta promesa es para aquellos que se dedican a las cosas del Señor, para aquellos que trabajan en pos del reino de los cielos. Y el Señor se determina a cumplir su propósito. Y mis hermanos, no nuestro propósito, sino su propósito. Muchas veces nos sentimos frustrados porque hay cosas que no pasan en nuestras vidas, pero entienda que el Señor está cumpliendo su propósito, no el tuyo, porque la obra de redención no se trata de nosotros, sino de Él. Y como se lo dije anteriormente, Él ha decidido glorificarse a través de nuestras debilidades. Y hay que entender esto, mis hermanos. Y como les dije, los hombres... La confianza no se basa en la determinación del cantor, sino en quien lo ha salvado. Yo me dispongo a alabar al Señor porque Él me ha salvado. Y es aquí donde vemos el cántico de un redimido. Vemos su confianza, su resolución, porque sabemos que es Dios quien lo salvó, mis hermanos. Así, si las cosas de Dios, como les dije, no te conciernen, Dios no perfeccionará su propósito en ti. Esta promesa no es para ti. Y mis queridos hermanos, si estamos ansiosos sobre el futuro, descansa en esta dulce promesa y mira las aves del cielo, que ellas son maestras de la providencia del Señor. También me gustaría decir, como dice el salmista, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y es aquí donde David dice, pertenezco a ti, oh Señor, por creación y redención. Sus manos creadoras formaron nuestras almas al principio. Sus manos perforadas, mis queridos hermanos, por los clavos redimieron nuestras almas. Y sus manos glorificadas sostendrán nuestras almas y nunca nos soltarán. Y descansamos en esto del que el Señor nos ha redimido. Y quisiera concluir, mis hermanos, en decir que el alma rescatada del infierno, el alma que ha probado los deleites del Señor, el alma que ha sido salvada, el hombre que ha nacido de nuevo, que su corazón de piedra ha sido transformado en uno de carne, será un hombre agradecido. El miserable ha sido rescatado y será preservado hasta el fin. Esta es la determinación de un miserable que ha visto el favor de Dios. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Y si hay alguno aquí, mis hermanos, que no ha sido salvo, que no conoce las delicias del Señor, tu fin es como lo dice el salmista, porque Jehová es el celso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Tú estás apartado del Señor, y si no te arrepientes, tu alma será destinada al cielo. Pero mis hermanos, aquellos que tienen fe verdadera, siéntanse regocijados del que el Señor nos sostendrá hasta el fin de los tiempos. Y mi exhortación es, mis hermanos, alabemos al Señor porque Él ha sido bueno para con nosotros. Y su misericordia ha sido eterna y su misericordia permanecerá para siempre hasta el fin de los tiempos, mis hermanos. Los invito a colocarse de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Gracias por tu salvación. Permite que nosotros seamos hombres que realmente estemos dispuestos a alabarte, no importando, Señor, si nuestra vida está en peligro. Que nuestra determinación sea alabar al Dios que hemos salvado. Señor, y si alguno de mis hermanos está pasando alguna adversidad, te ruego que lo sostenga. Te ruego que él pueda ver mucho más allá de la adversidad y ver tu mano poderosa, Señor, porque tú nos vivificarás, porque aunque estemos en medio de la tribulación, tú nos darás fuerza y vigor para alabarte, Señor. Señor, yo te ruego por mis hermanos y te imploro que tú los fortalezcas a ellos día tras día, Señor. En tu nombre oro, amén y amén.